Bueno, vamos a hablar con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Tema económico, ¿no? Tema difícil, Ricardo. La situación no se vislumbra clara ni definida, los problemas se profundizan, la hiperinflación crece. Hay un escenario electoral con una participación de diversos factores de la política, no todos se involucran en ella. Esto hace que el perfil del gasto público se mantenga, el déficit fiscal también, el problema de la cotización del dólar bolívar, lo del DICOM. Bueno, son tantas variables que están allí y no se ve una solución clara, ni una disposición definida, ni una estrategia también definida para enfrentar estos problemas. Es así, Carlos. Buenos días. Y lo peor de todo es que mientras todo eso ocurre, cada vez más el aparato productivo se va reduciendo. Porque, bueno, es inviable poder mantener al empresariado en un proceso de producción cuando cada vez se hace más difícil poder accesar a las materias primas, cuando sobre todo el principal socio es el trabajador, y el trabajador hoy ve cómo se convierte en sal y agua su salario, porque las políticas en materia económica no protegen el poder adquisitivo del bolívar. Y entonces empiezas a ver, ya es un ausentismo, porque en muchos casos, bueno, no pueden llegar porque no hay un transporte, pero porque no hay transporte, porque no hay los repuestos, no hay reposición de las unidades. Pero todo esto está en el marco de un modelo, Carlos. Y lo lamentable es que, como tú lo dices, no hay la voluntad política para entender o para rectificar que, bueno, que nos han llevado por un camino, por un sendero ideológico, que lo que hay, bueno, es deteriorado en un 70%, hecho que cierren las empresas, que nuestra capacidad instalada está produciendo al mínimo, que hoy tienes una diáspora que en términos familiares, en términos personales, es muy dolorosa, pero en términos productivos es extremadamente peligrosa, porque las capacidades técnicas, profesionales, la mano de obra calificada, se está yendo del país, porque sencillamente aquí no puede hacer lo que es la expectativa de cualquier ser humano, que es, bueno, trabajar, ahorrar, vivir mejor, comprar un apartamento, que se le respete su propiedad, que tenga las oportunidades de mandar a su hijo a la universidad. O sea, la relación de vida de cualquier ciudadano en cualquier país con un modelo que te permita la producción, eso hoy no está ocurriendo en Venezuela. Ahora, fíjate, la suma de todas esas variables nos va llevando a un país que va de forma lenta pero consistente, hacia una paralización. O sea, hay problemas con el abastecimiento, algunos pronostican, Fedeagro lo ha dicho en más de una oportunidad, que se va a agudizar en este segundo trimestre que se aproxima de este año 2018. El problema que mencionabas, bueno, no hay repuestos, se detiene el transporte público, hay dificultades también de otro tipo, incluso para la movilización, no hay efectivo, no consigues, los bancos te dan solamente 10.000 bolívares, no tienes dinero en los cajeros. O sea, es una situación caótica hacia la que vamos marchando, ¿no? Sí, y cada vez las instituciones que tienen por Constitución, por la Constitución, una obligación, como por ejemplo el Banco Central de Venezuela, cumplen menos con sus funciones, que es mantener ese poder adquisitivo de la moneda. Se sigue financiando el déficit fiscal y el gasto público con más impresión de bolívares, pero con impresión... Pero bolívares que ni siquiera se ven. Es lo que te iba a decir. Sí. Es un incremento de la masa monetaria, pero que no se está imprimiendo en la misma dimensión de la cual crece esa masa monetaria. Y eso lo que está generando es, bueno, más inflación, ya en un concepto de hiperinflación, pero además con una escasez de efectivo brutal. Carlos, el verdadero problema que estamos viviendo es este modelo de revolución que aspira el control de la sociedad a través, pareciera que de este caos. Recordemos los inicios de las cajas CLAP. Ahí se hablaba de, bueno, una medida paliativa, una medida de emergencia para poder hacer que a la gente le llegara la comida a su casa, mientras, porque así lo plantearon, se recuperaban bajo las formas erróneas que se planteaba, pero la idea era recuperar el aparato productivo. Bueno, ya hoy, en este proceso poco veraz de lo que es de este proceso de elecciones que estamos metidos, no en el marco de lo que la Constitución establece, ya se está hablando de que la caja CLAP tiene que ser, es un derecho adquirido. O sea, que ya pasamos de una crisis humanitaria a un control total de la oportunidad, Sí, bueno, del se ha derecho a denunciado elegir. que es un mecanismo de control político, ¿no? A través del carnet de la patria. Vas a saber qué personas van a participar en el proceso del 20 de mayo. Esas personas son las que van a tener derecho a esas cajas CLAP. Si tú no participas en el proceso electoral del 20 de mayo, no vas a recibir la caja CLAP. Una manera de supervisión de la forma como vas a votar. Bueno, Claro, pero o sea, es de verdad un cuando entramado. tú oyes ese discurso, lo que te vislumbra es que después de las elecciones
20 de mayo, o sea, bajo este formato falso del 20 de mayo, o dentro del proceso de del segundo semestre y con las condiciones, pareciera que lo que se aspira es que los anaqueles no estén llenos, es que no se recupere al 100% la productividad, es que no haya una economía de mercado y que no haya una recuperación del bolívar y que sea el ciudadano el que tenga el derecho de elegir en un anaquel qué comprar, cómo comprar y cuándo comprarlo. Pareciera que lo que se sigue aspirando es, bueno, esta ideología del control del ciudadano a través de la alimentación. Pero a eso sumémosle el tema salud. El tema salud es grave. La producción... Muy grave. La producción de medicina, conversábamos con algunos productores de lo que son los empaques y están trabajando prácticamente el 5% de lo que se trabajó en el pasado. O sea, eso significa 95% menos de producción de medicina. Y eso no le puede estar favoreciendo, no puede ser una noticia de alegría para absolutamente nadie. Desde el sector privado y desde Fede Cámara, cada uno de nuestros sectores, industria, turismo, comercio, banca, tienen estructurado cuál sería el camino para levantar, para recuperar su producción, y en este momento estamos trabajando en alinear la transversalidad de cada sector para ver cuáles son esos nodos que tú deberías ir soltando para que la economía Ahora, fluya, ¿no? si el gobierno no toma en cuenta, por ejemplo, una iniciativa como la que me estás planteando, vamos a seguir lo mismo que ustedes están trabajando teóricamente, ¿no?, en lo que puede ser una propuesta para enfrentar la situación de emergencia que tenemos en materia de medicinas, en materia de alimentos, pero si el gobierno, que es el factor fundamental para todo ello, no toma iniciativas. Claro, es que el factor que motoriza, porque al final es quien debe tomar las acciones vía decreto y luego, a través de las instancias, en este caso la Asamblea Nacional, hay que reestructurar el aparato jurídico que regula la producción, porque hoy es asfixiante, no es de incentivo. Hoy no hay una legislación que incentive a la actividad privada, que haga retornar a la inversión extranjera, pero además, bueno, que tenga la confianza, que genere la confianza, porque, bueno, DICOM y Petro no creo que sean verdaderamente las medidas que le den confianza al inversionista extranjero, ¿no? Bueno, hacemos una pausa, Ricardo. Al retorno seguimos la conversación con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Bueno, seguimos con Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Hay una de las variables que es fundamental en esta crisis económica, que es la hiperinflación. No se han tomado iniciativas, Ricardo, tampoco en ese sentido. Las cifras son alarmantes, las que dio esta semana a conocer la Asamblea Nacional. La anualizada de febrero 17, febrero 2018 es de 6.147%. La inflación de febrero, 80%. La inflación diciembre 2017, febrero 2018, 231%. Esto es una locura total y encima los productores del campo auguran, como te dije antes, un trimestre terrible, no hay semillas, Agropatria o la agropecuaria de la Fuerza Armada no ha distribuido insumos, a los que les dan le ponen condiciones de entrega de la producción. Estamos verdaderamente en una situación crítica. Quiero que hagamos un símil, Carlos, con lo que fueron los procesos de hiperinflación en la región, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Perú, en los años 80-90. Sí. Eso no tiene ninguna relación con Venezuela y expliquemos por qué. Allá el problema era de política monetaria y políticas cambiarias, políticas fiscales. Pero es que aquí a esos tres problemas tienes que sumarle la producción total y completamente detenida. Cuando tú oyes las declaraciones de Fedenaga o de Fedeagro y te lo dicen, que pronosticó con industria la paralización del sector industrial venezolano. Correcto, que bueno, que es el procesador en todo caso de esa materia prima, el sector procesador de alimentos. Pero hablemos de la producción primaria. Hoy está en riesgo casi el 75-80% de la arepa del venezolano. O sea, según los números de Fedeagro, de la necesidad, que cada 5 arepas que necesite un ciudadano, solo uno se está sembrando en este momento. Pero no solo... Solo el 25% es la producción de maíz blanco y de amarillo, ¿no? Correcto. Y después tiene, y recordemos que también la producción de maíz tiene que ver con la alimentación para los animales, y ese animal es la proteína que hoy la ves tan desaparecida de la alimentación del venezolano y que se traduce, bueno, en esta dieta forzada que estamos viendo en la sociedad venezolana y que además influye en los procesos productivos, porque el trabajador, la poca industria que está trabajando, el poco comercio, lo ves, bueno, en un estado energético totalmente decaído, pero en nuestros niños, en nuestros hijos que están yendo, tú ves en los colegios, los maestros, el problema no es solo lo que estamos viviendo hoy.
¿Cómo esto se va a traducir en la Venezuela productiva dentro de 15, 20 años, con las graves falencias en términos de vitaminas que están viviendo nuestro futuro, que son los chamos? Entonces, el problema es muy complejo y sin duda alguna la única forma de salir de esto es con el consenso de toda la sociedad venezolana. Y es un poco lo que Fede Cámaras ha propuesto o ha tomado la decisión de participar en este Frente Amplio Venezuela Libre, que es un poco ese consenso de respeto a la Constitución y de construir, como lo dijimos el día jueves pasado, un nuevo modelo político, social y económico que respete todas las tendencias, pero que sobre todo respete el progreso, el bienestar, la calidad de vida que aspira cualquier venezolano. Y esto pasa porque estamos hastiados de la revolución, pero tampoco estamos hablando de la restauración de lo que se vivió antes de la revolución. O sea, Venezuela tiene que pasar... Pero que ahí también los políticos deberían hacerse una evaluación. Un acto de mea culpa, ¿no? Porque también en ese pasado, que representó o fue el espacio que nace en democracia en 1950, Correcto. se hicieron grandes avances y Venezuela Totalmente hoy cierto. día en su momento llegó a ser lo que fue gracias a las iniciativas. Que luego se distorsionó, que el problema de la Correcto. corrupción, que si los partidos se desvincularon de las bases populares, eso es otra cosa. Y por eso llegó lo que llegó. Bueno, y hoy lo poco que queda... Pero no sé, muchos no reivindican lo que se hizo en educación y en salud, que meritoriamente debe jerarquizarse. Y hoy pocas de las cosas que medio funcionan viene de ese periodo. Pero bueno, pero hay que actualizarse. Y otras que están destruyéndose también vienen de ese periodo. Correcto, porque es poco lo que se ha hecho. La Cámara de la Construcción es interesantísimo, un proyecto un estudio que ha hecho. Hay más de 330 megaobras inconclusas, con precios y costos extraordinariamente elevados, a diferencia de 1 kilómetro de carretera en otro país. Claro. En todo caso, lo que planteamos, Carlos, es la reconstitución, es la reconstrucción de un país que hoy está en ruina por un modelo político. Y eso pasa por el consenso de todos los factores sociales, políticos, que hacen vida en Venezuela. Ahora, lo importante allí, en todo caso, pueden pensar muchos, es que se mantenga la coherencia, que se mantenga la cercanía, se mantenga la unidad fundamental, más allá de que si hay intereses políticos, económicos y de otro tipo, ¿no? Yo creo que hay algo que se ha Eso es aprendido. vital, si no... Sin duda alguna hay algo que se ha profundizado y aprendido en estos últimos 20 años, que es la participación política de la ciudadanía más activa, pero también este sentir social que hoy es mucho más vivo que antes, ¿no? Pero si a eso le sumamos la Venezuela esa productiva del 58 hasta el 98, yo creo que podemos llegar a un gran consenso del país y es un poco lo que desde Fede Cámara estamos trabajando, estamos promoviendo y colocando nuestro grano de arena como instancia articuladora y que aspira a influenciar en las políticas públicas para un mejor país. Bueno, gracias Ricardo por todos los temas que nos paseamos, que fueron diversos, pero valía la pena porque son temas que vivimos en el día a día. Ricardo Cusano, primer vicepresidente de Fede Cámaras. La pausa, el regreso, arte y espectáculos en lo actual.